Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Siento mucho, a ti te habló cortésmente, pero no puedo aceptar tu oferta de ir a otro sitio a hablar. Sin embargo, si no es mucha molestia, podrías decirme tu nombre. Nunca imaginé que pudiera haber alguien en el mundo que se pareciera tanto a mí, cuando ni siquiera nos conocíamos. Si es el destino el que nos une, quizás no estaría de más que nos conociéramos. ¿No crees? Sasapin miró a su hermana menor con una suave sonrisa. Atita siempre sabía hablar con dulzura, tranquilizando a la gente con palabras tranquilas y amabilidad. La genuina, la genuina curiosidad en sus ojos hizo que Sasapin se detuviera un momento, sumida en sus pensamientos. No fue tan difícil decir quién era, pero la verdadera cuestión era si su hermana le iba a creer. Algunas cosas eran demasiado delicadas para explicarlas en tan solo unos minutos. Claro, había muchas maneras de intentar demostrar quién era realmente, pero ninguna funcionaría en ese preciso momento, porque alguien como ella sentarse y explicarlo, o incluso buscar pruebas solo para decir quién era, simplemente no era su estilo. Era una pensadora y una emprendedora, no alguien que se perdía el tiempo complicando lo simple. Por eso en ese momento solo se le ocurrió una solución posible, incluso si eso significaba involucrarse con su padre, algo que ella no tenía ningún deseo de hacer. Pero en esta situación su padre era la mejor opción para obtener respuestas. Me llamo Sasapi, mi nombre es Han, pero si aún te preguntas qué relación tengo con Sun, él te dará una respuesta. Eso fue todo lo que dijo Sasapín, pero golpeó lo suficientemente fuerte como para dejar a su hermana gemela completamente congelada, como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento. La mente de Atita corría uniendo cada pieza de esa frase, los nombres como todo parecía encajar, y entonces el nombre de su padre, pronunciado por alguien que se parecía a su reflejo, con razón todo este tiempo, se había sentido extraña. Sentía que algo había sucedido. Rápidamente metió la mano en su pequeño bolso y sacó su teléfono con dedos temblorosos. Cada segundo que esperaba la llamada le aceleraba el corazón. Sus manos temblaban ligeramente por todas las emociones que la inundaban. Hola Sol, ¿qué pasa cariño? Me alegra mucho que hayas llamado. De hecho, yo también pensaba llamarte. ¿Es cierto? Intentó mantener la voz firme. Sus ojos estaban fijos en la mujer que se parecía a ella, junto con todos los demás que parecían observarla de cerca. El peso de todas las miradas curiosas y expectantes la puso nerviosa, y su voz casi se perdió en el torbellino de la ansiedad. Solo tengo algo muy importante que preguntarte, papá. ¿Se trata de tu hermana Han? Entonces ya la conoces, ¿cierto? De repente frunció el ceño, su mirada se dirigió a la mujer que acababa de mencionar. Sí, Han, es tu hermana gemela, cariño. Pasó por casa esta mañana para preguntar por ti. ¿Mi hermana gemela? Su voz era apenas un susurro. La mujer que tenía frente a ella empezó a desdibujarse mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Tantas emociones le invadieron al instante cuando comprendió quién era realmente esa mujer que tenía al frente. Ya lo conozco, papá. Te llamo luego, ¿de acuerdo? Atita terminó la llamada con manos temblorosas. En ese momento ni siquiera sabía de dónde venían las lágrimas, solo sabía que corrían por su rostro, nacidas de una alegría que le inundaba el corazón. No tenía idea de si su hermana gemela sentía lo mismo al conocerla, no sabía cuán feliz estaría su hermana, sabiendo que en algún lugar allí existía una hermanita como ella. No habían crecido juntas, pero aún así su corazón, hambriento de amor y afecto durante tanto tiempo, sentía una profunda y abrumadora felicidad al saber que por fin había alguien con quien podía sentirse verdaderamente conectada. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.